Buenos días a todos. Os doy la bienvenida a un nuevo desayuno virtual de nuestros Conversando con Europa. Como algunos de vosotros sabéis, estas sesiones son encuentros que organizamos desde la oficina del Parlamento Europeo en España para que los ciudadanos y grupos de interés tengáis la oportunidad de interaccionar con eurodiputados y eurodiputadas españoles sobre temas de actualidad legislativa europea. Yo soy Jürgen, soy director adjunto de la Oficina del Parlamento Europeo en Madrid y para esta sesión me acompaña la eurodiputada Ana Collado para hablar de un tema de enorme interés, cómo aprovechar los avances informáticos en inteligencia artificial para mejorar la comunicación entre las instituciones de la Unión Europea y sus ciudadanos. Y claro, este tema tiene muchísima importancia porque, como vemos en los datos del Eurobarómetro, por ejemplo, casi la mitad de los europeos cree que la administración pública debería estar más cerca de las personas. Y eso es algo que también vemos nosotros aquí sobre el terreno cuando hablamos con ciudadanos, que se ven un poco lejos de esta famosa burbuja de Bruselas. Y como ya he dicho, hoy tengo conmigo un perfil estupendo para tratar este tema, porque Ana, tú estás muy concienciada con esta problemática y quieres llevar al Parlamento ideas muy interesantes que seguro nos vas a exponer a lo largo de nuestro conversando. Ana, tú eres miembro del Grupo Popular del Parlamento Europeo al que te uniste el pasado septiembre y trabajas, entre otras cosas, en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y además eres licenciada en Derecho y tienes un doctorado en Ciencias de Información. También has desempeñado diferentes puestos en tu partido y en el sector privado, como, entre otras cosas, experta en comunicación corporativa. Ana, te agradezco mucho que nos acompañes hoy y para los participantes que nos están mirando en la plataforma, os invito a participar activamente. Una vez le dé la palabra a la eurodiputada, podéis ir escribiendo en el chat todas las preguntas que os vayan surgiendo durante la conferencia o, si lo preferís, y os surgen preguntas tras la sesión, podéis seguramente escribir directamente al email de Ana, si lo permites, que os vamos a facilitar en el chat. Pero sin más preámbulos, te doy la palabra a ti, Ana, para que nos des una pequeña introducción al tema. Muchas gracias. Bueno, Jürgen, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias también a todos los miembros de tu equipo, al Parlamento Europeo en Madrid, que efectivamente mantenéis las puertas abiertas y sois ese puente que nos permite estar más cerca del Parlamento aquí en Bruselas o en Estrasburgo a todos los ciudadanos. Gracias a todos también por vuestro interés y bienvenidos a todos en esta mañana de lunes para empezar hablando sobre un tema que no solamente está presente los lunes, sino ya 24/7 en todos los aspectos, en todos los ámbitos de nuestro día a día. La verdad es que decir que vamos a hablar de inteligencia artificial es algo tan amplio que a mí me gusta empezar con una pequeña introducción por si hay gente con mayor o menor experiencia concreta en el ámbito de lo que vamos a hablar. Y en esta pequeña introducción casi que os voy a decir que estamos, desde que tenemos Internet, estamos en un momento de la historia de la humanidad pionero, en el sentido de que es la primera vez en la historia de la humanidad entera que una misma tecnología ha transformado a la vez los dos procesos, el proceso de producción y el proceso de transmisión de conocimiento. Sí había pasado más veces que de repente aparece una tecnología y cambia la manera en la que la sociedad produce, por ejemplo, la máquina de vapor. Eso da lugar a una revolución industrial que en los tiempos de entonces pues tardaba 200 años o 300, etcétera, y se producían ciertos conflictos sociales asociados a la asunción de esa nueva tecnología por parte de los distintos sectores de la sociedad o de los distintos países. Se producían desequilibrios entre bloques geoestratégicos, unos iban más rápidos, otros menos, etcétera. O también había pasado que de repente se inventa una nueva tecnología y cambia, como digo, la manera en la que transmitimos el conocimiento. En ese caso, el ejemplo más paradigmático es la imprenta. Se inventa la imprenta y de repente
cambia la manera en la que transmitimos el conocimiento. Pero de nuevo, eso es muy paulatino, es mucho más lento. Desde que se inventó la imprenta hasta que, por ejemplo, se imprimió el primer billete, estamos hablando de que pasaron más o menos 200 años. ¿Qué nos ha pasado con Internet? Dos cosas. Que se han cambiado los dos procesos a la vez y que además es todo mucho más rápido. En 20 años nuestra sociedad es absolutamente incomparable a la de 20 años atrás en ausencia de esta tecnología, ¿no? Y dentro de lo que supone Internet, dentro de lo que supone la asunción en todos los órdenes sociales de esta tecnología, pues luego hay pequeños pilares que hay que analizar por separado. La inteligencia artificial es uno de estos, pero tampoco es nuevo. Quizás ahora, por la actualidad que tienen algunos de los sistemas, nos pensamos que esto se ha inventado antes de ayer, pero la inteligencia artificial data de los años 50 del siglo pasado, o sea que no es tampoco antes de ayer. Digamos que entre los 50 y los 90 había una escuela de inteligencia artificial que era conocida como top-down, la simbológica, y se basaba en sistemas de expertos. Y ya en la década de los 90, ya terminando el siglo XX, pues empezamos a hacer esa transición hacia la actualidad. La escuela actual es al revés, es bottom-up. Básicamente bottom-up, para que nos entendamos, basada en las redes neuronales. Pero ¿qué ha pasado para que sí, como digo, esto es desde mediados del siglo, casi cuando estábamos sentando las bases de la Unión Europea, ya existía la inteligencia artificial? ¿Qué ha pasado para que justo sea ahora cuando esto explota y parece que todos tenemos la sensación de que tenemos robots alrededor, de que nos van a quitar el trabajo, de que se nos ha descontrolado? ¿Qué ha pasado? Perdonad, oyentes, hemos tenido un pequeño problema técnico, pero ya está resuelto. Ana, sigue con tu interrupción. Fascinante. Sí, nada, bueno, gajes del directo. Nada, os decía que básicamente han pasado tres cosas para que parezca que ahora la inteligencia artificial está un poco desbordando nuestro día a día y nos puede generar esa incertidumbre de lo desconocido, ¿no? Ha pasado que con la hiperpenetración de Internet en todos los órdenes de nuestra vida, ese Big Data, que no es otra cosa que una gran cantidad de datos, ahora es cada vez mayor. Pero tenemos todo tipo de datos. Hay datos que son estructurados y otros que no lo son, como los audios, las imágenes o los vídeos, etc. Eso también es ya desde hace unas décadas. Lo que sucede es que ahora tenemos alta capacidad de computación a bajo coste. Por eso también, que se conoce en el argot como ley de Moore, duplicamos nuestra capacidad de computación año a año más o menos. Por eso podemos cambiar de móvil cada rato y con un chip muy superior y a muy buen precio. Eso hace que toda esa cantidad de información que ya teníamos, ahora la podamos tratar, la podamos trabajar. Y luego, por último, esos modelos de aprendizaje profundo que ya también existían, ahora con todo esto somos capaces de hacer redes neuronales mucho más complejas. Esos tres factores son los que están en la raíz de esta explosión de la inteligencia artificial. Y lo que sí es nuevo es que hace muy poquito tenemos la inteligencia artificial generativa, es decir, por primera vez entes no biológicos son capaces de generar contenido. Y eso nos permite no solo explicar lo que pasa, sino además predecir lo que va a pasar. Y eso sí es un cambio importantísimo de paradigma, ¿no? Eso lo conoceréis por la fama que ha adquirido recientemente una de estas empresas, que es ChatGPT. Pero vamos, como digo, esto venía desde hace también 4 o 5 años, solo que el mercado, digamos, ha estado maduro en este momento para que la tecnología durante este 2023 se haga hiperpresente en múltiples opciones. Esto, como digo, para entender por qué ahora está tan de moda. Pero también tenemos que entender, por aquellos que tienen miedo a si la inteligencia va a suplantar al ser humano, tenemos que entender que hay tres tipos de inteligencia artificial. La que se llama específica, que es aquella que es muy buena en una sola tarea. Por ejemplo, el mejor jugador de ajedrez del mundo es una inteligencia artificial, porque es muy difícil competir contra ello en esa, pero esa inteligencia solo sabe hacer eso. Un segundo tipo, que es la inteligencia general, la inteligencia artificial general, que esto ni siquiera es una realidad hoy. Esto es una aspiración a un mismo nivel de competencia y de complejidad que la inteligencia humana
incluyendo, y esto es lo importante, incluyendo la autoconciencia. No existe hoy ninguna máquina que sea capaz de incorporar esta inteligencia artificial general. Y si ni siquiera existe hoy, imaginémonos lo siguiente, que es la superinteligencia. Tampoco, o sea, estamos muy lejos de llegar a algo similar. Hipotéticamente, hablamos de que en algún momento esta inteligencia superaría a la inteligencia humana y es lo que en el largo también se llama singularidad. Podéis encontrar artículos si buscáis con ese nombre singularidad. Entonces, dicho eso, estamos, digamos, en una evolución de la inteligencia artificial específica hacia determinados tipos de inteligencia artificial general. Nunca es global, pero sí vamos siendo capaces de incorporar esta superposición de tareas específicas para hacer máquinas que nos facilitan la vida en muchos sentidos, que nos permiten ser mucho más productivos y ese es el enfoque que hemos de dar. ¿Qué sucede con eso? Pues que tenemos que abordarlo porque es una realidad que no existía. Abordarlo desde una premisa. Las mismas normas que nos damos para el mundo físico tienen que ser normas en el mundo virtual. Los mismos delitos que penalizamos en un mundo lo tienen que ser en el otro, porque también es fácil de entender que cada día, cada vez más, pasamos casi el mismo tiempo de nuestra vida online y offline. Entonces, no tendría ningún sentido que lo que no permitimos en la vida física lo permitamos en la vida virtual. Y algunas de esas cosas pasan auspiciadas por el anonimato. Entonces, hemos de conseguir ese equilibrio para que no queden impunes algunas acciones que sí penalizamos en el día a día, ¿no? Y eso es lo que nos ha llevado, como instituciones europeas, a buscar cuál es el contexto de seguridad y de respeto de nuestros derechos para introducir una normativa que tampoco limite el desarrollo, porque nos estaríamos casi que, permitidme la coloquialidad, pegando un tiro en el pie si estuviéramos evitando que la innovación se produzca y si estuviéramos mermando la competitividad de las empresas de nuestros países, de nuestros Estados miembros, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad, lo que queremos es dar un entorno de confianza para que esa evolución siga produciéndose, respetando los derechos de los ciudadanos, poniendo al ser humano como el centro de cualquier innovación. ¿Innovación para qué? Para mejorar la vida de los seres humanos, punto. Y sobre eso vamos a seguir construyendo y vamos a limitarle al mercado muchas horas de investigación hacia cosas que luego no van a ser legales. Por ejemplo, y voy descendiendo un poquito ya más hacia la normativa que recientemente hemos ido aprobando. Nos parece a todos lógico que es útil en determinados contextos que la inteligencia artificial reconozca nuestra cara, el reconocimiento biométrico. Porque si, por ejemplo, hay un atentado terrorista, eso nos permite identificar al responsable pronto. Ahora, no tiene sentido pensar que sea positivo el reconocimiento por sistema, porque eso sería casi que un gran hermano, ¿no? Estaríamos ahí en una locura que desde luego no queremos. Tampoco tiene sentido que se utilice la inteligencia artificial para etiquetarnos en buenos y malos ciudadanos, como hacen otros regímenes de los que aquí huimos, como por ejemplo el chino. Nosotros no queremos que una máquina interprete nuestras conductas de ciudadanía. Eso también es algo que con la nueva norma tenemos que tener controlado y supervisado para que no vayan hacia ahí los usos, en este caso perniciosos, de la tecnología, ¿no? Y en ese contexto tenemos un montón de retos desde nuestra responsabilidad política que abordar para dar esa seguridad a los ciudadanos. Básicamente, cuando hablamos de inteligencia artificial, los retos, a mí me gusta etiquetarlos en 5 áreas. Tenemos claramente el reto tecnológico. Hemos de dar el campo adecuado para que nuestras empresas sigan innovando y sigan pudiendo introducir esas innovaciones en el mercado. Tenemos el reto legal y regulatorio, que claramente, o sea, la Unión Europea es campeona de regulación y eso puede interpretarse en negativo, pero para mí es positivo porque lo que hace es marcar el campo, como digo, para que la innovación se produzca y ahorre esas horas, ese tiempo de inversión en innovaciones que luego no van a tener cobertura legal en el mercado. Hay, por supuesto, y está muy vinculado con esto anterior, la dimensión ética. Nada de todo esto
tendría sentido si no anteponemos, como siempre hacemos en la Unión, los derechos de los ciudadanos, nuestros derechos fundamentales, civiles, políticos, etc. Y esto también está relacionado con algo que la gente entiende. No podemos permitir que la inteligencia artificial se use de manera perniciosa por otros que tienen intereses espurios para hacer injerencias en nuestros procesos, ya sean civiles, políticos, de participación electoral, etc. Esto está también muy sobre la mesa del debate que podéis ver en cualquier televisión generalista hoy, ¿no? La cuarta dimensión es la social, y esto para mí es una de las cosas más importantes. Hemos de involucrar a todas las instituciones, a todos los niveles de gobierno en esta dimensión social, porque si bien es cierto que la tecnología permite muchos avances, nuestra responsabilidad es no dejar que la tecnología deje a nadie atrás. Y eso pasa por la educación en todos los niveles, en los pequeñitos, pero y también en los mayores, que cada día se enfrentan a nuevos retos para poder ser, por ejemplo, atendidos en España por la administración pública, que de repente desde la pandemia ha cerrado muchas de sus puertas físicas, abriéndolas virtuales sin tener en cuenta que hay muchos ciudadanos que no están todavía capacitados o habilitados para entrar por esas puertas virtuales, ¿no? Y por último está la dimensión, digamos, económico y laboral. ¿Qué pasa con todos esos supuestos trabajos que van a ser suplantados por las inteligencias artificiales, por estos tipos de sistemas? A mí me gusta decir, para quitar un poco el miedo, que no es que la inteligencia artificial vaya a quitarte el trabajo. Probablemente van a desaparecer trabajos de gente que no sabe utilizar la inteligencia artificial, como en su día desaparecieron otros puestos de trabajo ocupados por gente que no supo empezar a utilizar Internet. Pero no quiere decir que desaparezcan, quiere decir que se transforman. Y de nuevo, nuestra responsabilidad pública es hacer ese acompañamiento a las personas para que también sepan transformarse, igual que lo hacen las necesidades de sus puestos de trabajo. Y en ese contexto, ya voy a lo más concreto, tenemos una normativa pionera. Esto parte del año 2020, en donde se publicó un primer white paper relacionado con la inteligencia artificial. De ahí la Comisión Europea tomó la iniciativa de hacer una primera propuesta de norma. Esto ya era ya abril del 21. Parece que son 2 años más hablando de estos temas, pero la verdad es que es tan complejo y nuestros tiempos son tan distintos de los de la tecnología que hemos tenido que ir ajustando todas estas dinámicas para que la norma no naciera muerta en términos de operatividad, ¿no? Que naciera en términos de, pues de un marco de aplicación para lo que es hoy, para la neutralidad tecnológica, porque hoy somos incapaces de saber hacia dónde va a evolucionar la tecnología, y para que en cualquier caso, como decía antes, se centre todo en poner a la persona en el centro de cualquier innovación y de cualquier regulación. Y de ahí lo que hemos hecho es un sistema, hemos diseñado un sistema para regular esto centrándonos en el tipo de riesgo. Como yo decía, esa introducción era para que entendiéramos que en muchos sistemas la inteligencia artificial no es una cosa, son muchos tipos de cosas y no todos tienen el mismo tipo de peligros, por así decirlo. Las ventajas están claras en muchos casos, pero ahora vamos a centrarnos en los peligros. ¿Qué hacemos? Graduar 3 tipos de peligros y en función de esos 3 tipos de peligros decimos, si es de este tipo, tendrán que tener tales tipos de garantías. Si es del tipo 2, tales otras. Y si es del tipo 1, pues otras diferentes, ¿no? Básicamente, y por resumiros, como os decía, pues claramente se prohíbe el uso del reconocimiento biométrico sistemático, lo que estábamos viendo antes, que se entiende muy fácil. Se prohíbe que determinados algoritmos, por ejemplo, para filtrar currículos en un proceso de selección, sean sin supervisión humana, porque eso se considera que es del segundo nivel de riesgo, y entonces se considera que puede haber sesgo en el algoritmo que filtra, y como en todas nuestras constituciones y los tratados de la Unión, está recogido como derecho que no podemos ser discriminados por razón de sexo, raza, edad, religión, pensamiento político, etcétera, pues si en el mundo, digamos, offline lo prohibimos, no tendría sentido que fuera permitido en el mundo virtual. Por eso decimos que si alguna máquina va a filtrar eso, tiene que ser con una supervisión humana que garantice que no se producen esos sesgos, ¿no? Porque esto tiene lugar para muchas horas de debate en el ámbito más filosófico, pero ¿quién controla al controlador? Y si el controlador es una máquina, ¿quién controla la máquina que controla? Y ahí podríamos generar casi que un debate infinito que no nos llevaría tampoco a ningún lado. Por tanto, y para terminar
Jürgen, y dar un poco pie a vuestros comentarios y ampliar en la parte que más os interese del debate. Como digo, hay que basarnos en qué tipo de riesgo estamos afrontando con cada tipo de sistema y dentro de eso, cada uno desde nuestra humilde atalaya, hemos de incorporar la tecnología para enseñar que no hay que tener miedo a estas innovaciones y que, pues, básicamente, si a los ciudadanos les explicamos las cosas y hacemos un uso transparente de esta tecnología, pues puede ayudarnos a ser más productivos. En mi caso concreto, como decía, soy diputada desde hace poquitos meses, pero ya nos ha dado tiempo a diseñar un pequeño asistente virtual que incorpora esta tecnología de inteligencia artificial. A través de mis redes sociales o a través de un número de teléfono mediante Telegram o WhatsApp, cualquier ciudadano se puede dirigir a mí y puede bucear en los temas que yo me puedo imaginar que le interesan, le facilito la información de manera fácil, de manera simple, pero como yo no me puedo imaginar la duda que puede tener cualquiera, ahí es donde la inteligencia artificial me ayuda. Tenemos un pequeño espacio de consulta abierta donde cada ciudadano puede preguntar, como si se lo preguntara a un familiar por WhatsApp, puede preguntar lo que le inquiete. Y la máquina responde en base a toda la información oficial que hay en vuestras páginas web del Parlamento, en las de mi grupo, etcétera. O sea, pero lo genera la máquina de inteligencia artificial, hace una pequeña respuesta generada al estilo de lo que conocemos como ChatGPT, pero no es solamente teniendo en cuenta eso, sino teniendo en cuenta otro tipo de motores, pero básicamente con el objetivo de ¿qué? De llegar a cuantos más ciudadanos, mejor. Tú lo decías al inicio de tu saludo, Jürgen. Es verdad que a veces parece que estamos muy lejos. Y cuando físicamente lo estamos y tenemos una limitación física y también temporal de horas mujer en mi caso, pues la inteligencia artificial me puede ayudar para llegar a cuantos más ciudadanos mejor para atender sus dudas, que pueden ser técnicas o que pueden ser de opiniones. Los ciudadanos pueden tener inquietudes no solamente técnicas de saber cuánto dinero me van a dar si me voy a ir de Erasmus, que es algo que también la máquina le va a responder, sino que puede pensar qué va a hacer Europa con la amnistía de Puigdemont y puede inquietar eso y la máquina también está capacitada para, con transparencia, diciendo que te responde la máquina y no yo, decir lo que está pasando aquí en Europa. Es una herramienta muy útil también para luchar contra las fake news y contra los bulos interesados que se sueltan pues en determinados momentos también, ¿no? Para incidir en algunos contextos de elecciones. En España estamos justo también este fin de semana con un bulo lanzado y un bot de este tipo sería muy útil para de verdad clarificar qué es verdad y qué no lo es, qué son datos y qué son opiniones, ¿no? Yo a los ciudadanos lo que les quiero ofrecer es esa cercanía que se merecen porque trabajamos para ellos y esa transparencia de que sepan cuándo mi trabajo lo hago con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial. Y sobre esa base confío en que en el nuevo mandato esta iniciativa sea generalizada para todos los eurodiputados y que vuestros próximos desayunos sean también con nuestros asistentes virtuales incorporados. Bueno, muchas gracias, Ana, por esta explicación muy clara de dónde estamos con esta ley de la inteligencia artificial y muy interesante también lo que comentaste sobre este chat. Para entenderlo bien, ¿esto existe ya o estáis todavía desarrollando esta herramienta? No, la herramienta ya la tenemos desarrollada, ya está en uso. Perfecto. Hemos estado las primeras semanas de mi mandato, yo llegué aquí con la idea clarísima, por eso lo hemos podido hacer tan rápido, porque tenía la idea clarísima de lo que quería, ¿no? Conozco estos sistemas ya desde hace unos años de formación investigadora, como decías, y entonces pues lo pusimos en marcha. Durante las Navidades entrenamos a la máquina, porque a la máquina hay que entrenarla igual que ya a un asistente o a un becario que se incorpora a nuestro equipo, y ya estamos en disposición, ya es pública, ya está funcionando, ya en redes recibo consultas. Espero el mes que viene poder hacer una primera, digamos, pues puesta en escena de nuestros primeros resultados, a cuántos ciudadanos hemos atendido, qué tipo de preguntas, y también, como digo, la iniciativa termina con que la máquina no me suplanta, la máquina me ayuda porque hay cosas que puede hacer mejor que yo, pero si al final del proceso de consulta con la máquina el ciudadano aún así le quedan dudas, puede hablar con mi equipo
o puede decidir hablar conmigo porque sus dudas pueden ser más de ámbito político y quiere la opinión de la eurodiputada que le representa en el Parlamento. Pues la máquina también habilita un calendario para hacer videoconferencias con los ciudadanos, de manera que yo tengo unas horas de mi semana reservadas para atender a esos ciudadanos que se han acercado a mí a través del bot. Entonces también podemos hacerle llegar esta herramienta a nuestros oyentes de hoy, ¿no? Y les vamos a mandar Claro, el link para que lo utilicen. Mi equipo puede compartir con vosotros, Jürgen. Tenemos un código QR que es el que directamente lleva el chat de WhatsApp para poder hacer esa comunicación. Fantástico. Suena muy interesante. Yo voy a probarlo. Muy bien. Ana, tú has provocado muchísimo Ana, tú has provocado mucho interés. Tenemos más de casi 70 oyentes conectados y tengo ya muchas preguntas que me han llegado antes a través de mail. Pero antes de empezar con estas preguntas, te quería hacer una mía. Porque si miramos un poco la situación geopolítica, tenemos a los Estados Unidos y tenemos China, y las grandes plataformas están en Estados Unidos y están en China, ¿no? Y también las grandes empresas que ahora están trabajando con inteligencia artificial, OpenAI, ¿eh? Es solo una de estas, pero la más conocida, creo. Nosotros en Europa no tenemos este tejido de plataformas. ¿Crees tú que vamos a poder exportar nuestras normas incluso a otros global players en este tema? Sí, yo estoy convencida de ello. Al final es verdad que el tejido de innovación de otros bloques geoestratégicos por distintas circunstancias está más desarrollado, pero al final el mercado de la Unión Europea en cuanto a consumidores es tan amplio que a todos les interesa poder cumplir nuestras normas y eso es casi en lo que nosotros somos la mayor potencia del globo, ¿no? En la generación de un marco de respeto de los derechos de los ciudadanos que todos acaban imitando o en cualquier caso al que todos se acaban adaptando porque no les interesa ignorarnos en tanto que potencia consumidora. Eso ha pasado ya con las redes sociales, que es también una normativa que ha entrado en vigor recientemente. En las últimas semanas, muchos de vosotros, cuando habéis abierto Facebook o Instagram por la mañana, habéis visto un anuncio que dice, a partir de ahora, si quieres seguir sin cookies, regístrese. ¿Eso por qué es? También se entiende fácil. En Internet no hay nada gratis. Cuando hay algo gratis es que el producto eres tú, punto. Y eso está bien siempre y cuando accedas a ello voluntariamente. Entonces, lo que tenemos es que darle al ciudadano la opción de voluntariamente no ser un producto de Facebook o Instagram y en cuyo caso, si quieres seguir disfrutando de los servicios que estas plataformas ofrecen, pagar por ello. Eso es por lo que hace unas semanas recibimos un mensajito en las plataformas estas, en las aplicaciones, diciendo, si usted quiere seguir usando esto gratis, haga tic aquí, que significa que voy a poder usar su información. Si usted quiere, perdón, se me apagó la luz. Si usted quiere usarlo sin que usemos sus datos, entonces tiene usted que pagar tantos euros al mes. Pues, como digo, no les ha quedado otra que darnos información siempre desde el marco de la libertad de decisión individual y se han tenido que adaptar a estas normas porque en la Unión Europea así lo hemos establecido. U otras cosas importantes que también se entienden muy fácil en relación al anonimato. ¿Por qué tenemos que defender el anonimato a Internet? Pues desde luego que el que va a hacer algo malo le interesa mucho el anonimato, pero tiene que tener la administración vías para identificarle si hace algo malo. Y esto en el mundo físico es exactamente igual. Si vamos paseando por ahí por el Paseo de la Castellana, camino a veros a vosotros en Madrid y vamos caminando como un ciudadano normal, pues no tiene nadie por qué identificarnos. Pero si de paso que vamos llegando se me ocurre romper un cristal a pedradas, pues la policía tiene que tener los recursos para identificarme. Pues exactamente igual en la red. Si yo voy paseando, navegando, sin hacer nada malo, nadie tiene que saber lo que yo hago, salvo que yo haya dado la autorización. Pero si hago algo malo, tienen que tener las autoridades recursos para identificarme, ¿no? Pues, como digo, creo que marcamos el paso en el respeto a los derechos de los ciudadanos y en ese sentido todos nos copian y nos siguen. Tengo aquí una pregunta de Olga Martín Díaz y se refiere a algo que tú has mencionado brevemente, que ya hemos empezado en 2020 y Olga quiere saber cuál es ahora el procedimiento para adoptar estas reglas y cuándo van a entrar
en vigor? Bueno, pues básicamente fue en el último pleno, en el último consejo antes de que terminara el año 2023, cuando en los trílogos se llegó a un acuerdo. Esto funciona básicamente que la Comisión Europea nos hace una propuesta de norma y en sede parlamentaria esa norma se enmenda, se modifica, se llega a acuerdos transaccionales, ¿sabes? Un proceso muy complejo y finalmente llega a trílogos y ahí es donde, digamos, se consensúa el texto final. Eso sucedió en diciembre del año 2023. Ahora estamos ya en la fase final de publicar la norma y ahí tienen que ser los Estados miembros los que transpongan esa directiva, esa normativa a sus normas nacionales, con lo cual es de prever que a lo largo del 2024 ya empecemos desde los Estados miembros a ver cómo introducimos esto a la normativa nacional, pero al mismo tiempo, mientras esto sucede, como esto ya es público y desde el 2020 ya hay información de por dónde parecía que iba a ir la cosa, hay muchos gobiernos autonómicos que ya han ido empezando a adaptarse de manera preventiva a lo que parecía razonable que fuera a suceder y han ido pues creando clústeres para esa innovación que decía Jürgen al principio. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, que es el que mejor conozco porque vengo de ahí, pues ya hace 3 años que se crearon 4 clústeres, uno de ellos de inteligencia artificial, para agrupar a todas aquellas empresas que estaban haciendo uso de esta disciplina y de esa manera generar ese hub en donde se produzca una transmisión de conocimiento a empresas, instituciones públicas, administración pública, etcétera, y podamos ser un polo de competición mayor en relación y de atracción de inversiones, ¿no? También. Tengo aquí una pregunta de Nuria, del IES Severo Ochoa, en Granada. Es una pregunta bastante particular. Te voy a leer a ver si sabes contestar. Seguro que sí. Buenos días, Ana y Jürgen. Me llamo Nuria y te planteo una duda que ha surgido entre mis alumnos. Hace más o menos un año, los bancos, por presión popular, ofrecieron opciones presenciales a nuestros mayores porque la digitalización de muchos productos causaba un problema por la brecha digital de quienes no dominaban las TIC. ¿Tiene el Parlamento pensado legislar para que los chatbots no sustituyan al 100% la presencialidad para quienes lo necesitan? Es un poco esta brecha, ¿no?, que se está abriendo ahora entre los jóvenes y los mayores, ¿no? Pues mira, Nuria, a mí, sin decir que lo tuyo no me preocupa, por supuesto que lo hace, pero al final es una parte del mercado que es sector privado. Me preocupa aún más que el sector público, que son los funcionarios, hayan hecho lo mismo, hayan sustituido la atención presencial por la atención virtual sin tener en cuenta esa brecha. Y digo que me preocupa más y lo digo mal, me preocupa igual. Lo que pasa es que me preocupa antes que el sector público dé ejemplo. Si el sector público dice eso, el sector público no le puede pedir al privado, es decir, a los bancos, que haga otra cosa. Tiene que dar ejemplo primero el sector público. Y los bancos, hay unos que son más sensibles ante este problema y hay otros que lo son menos y el mercado funcionará y entonces poco a poco nuestros mayores irán eligiendo aquel banco que les ofrezca mejor servicio para su necesidad particular y es muy importante. Y esto cruza con una cuestión que tendríamos también que incorporar. Para Europa es importantísimo el hecho de que hay grandes áreas en donde cada vez hay menos población o la población que queda es pues de mayor edad, como decías, ¿no? ¿Cómo se concilia eso en el caso de una entidad privada como los bancos? Pues hay iniciativas que se van encaminando a cubrir esa brecha que se produce. La tecnología puede ayudar. ¿Por qué no pensamos en cómo la tecnología ayuda en lugar de hacer que limite el acceso porque no tenemos habilidades? Eso es lo que yo decía, ¿no? Que hay 5 dimensiones en las que los responsables públicos, cada uno desde nuestra humilde atalaya tiene que abordar. ¿Tiene el Parlamento pensado hacer algo al respecto? No me atrevo a responderte como tal porque no tengo el calendario completo en la cabeza. Lo que sí tengo es una opinión. No creo que eso lo tenga que abordar el Parlamento Europeo, porque es una circunstancia tan particular de cada territorio que deben ser, en este caso creo, las comunidades autónomas que están más pegadas al ciudadano final y que conocen las dificultades de cada tipo de territorio, las que aborden esta norma específica. Y vuelvo sobre el ejemplo de Madrid.
Cuando esto sucedió, en Madrid lo que se hizo fue financiar una iniciativa del sector privado para que con una oficina móvil accediera con un calendario a estos territorios en donde no le podemos pedir a un banco que tenga una oficina abierta porque no es rentable, y menos se lo podemos pedir cuando nosotros, administración pública, no tenemos nuestras oficinas abiertas. Entonces, me he enredado un poco, pero lo resumo. Básicamente, el sector público tiene que dar ejemplo al privado, porque si no, no está legitimado para pedirle al privado que haga otras cosas. Y dos, justamente este ejemplo es uno de los que la tecnología debería ayudar en lugar de limitar el acceso a sus derechos a los ciudadanos. Es un poco lo que llamamos subsidiariedad también, ¿no? Que Exacto. las medidas se tienen que tomar al nivel adecuado. Nos están entrando muchísimas preguntas. Tengo una muy interesante aquí de Javier Tosa, que es presidente de la Cooperativa de Armadores de Pesca de Vigo. Gracias por la brillante intervención. En nuestro sector ya estamos empleando la inteligencia artificial. Mi duda es respecto a la protección de la confidencialidad y privacidad. ¿Crees que es suficientemente protegida? Pues mira, creo que estamos suficientemente concienciados de la necesidad de protección. Yeah. Ahora, esto también nos da, Jürgen, pie a otro debate para otro día. Creo, y esto es respuesta de friki, creo que eso pasará cuando hagamos la siguiente transición de tecnología. Creo que para eso que nos pregunta Javier, necesitamos estar utilizando blockchain de manera generalizada. Y para eso me consta que hay iniciativas de experimento de utilizar los registros basados en las cadenas de bloques, que es el blockchain, en lugar de un registro central único. Estamos en proceso, pero esta tecnología todavía no está lo suficientemente madura como para ser usada de manera muy general. ¿Qué quiere decir esto para los que no sepan de lo que hablo? También muy facilito. Ahora todos nuestros datos están en registros centrales. Todos los pescadores de la Cofradía de Vigo tienen un registro en su cofradía que tiene todos sus datos. El registro es el dueño de esos datos. Cuando hablamos de blockchain pasamos a un cambio de paradigma en el que los ciudadanos somos dueños de nuestros datos y compartimos aquel dato necesario en cada caso. Por ejemplo, si Javier quiere ir a la lonja a vender su pescado, el señor de la lonja no tiene que saber cuántos años tiene Javier, solo tiene que saber que es miembro de esa cofradía, punto. ¿Vale? Entonces, esa tecnología está en proceso, ya hay usos muy interesantes, digamos, en nuestro día a día que se empieza a aplicar. Creo que estaremos mucho más protegidos contra lo que dices hoy cuando esté más generalizada, porque si alguien hackea el registro de la Cofradía de Pescadores de Vigo, se lleva todos los datos, todos. Pero si esos datos están distribuidos en miles de nodos, de millones de nodos, es muy difícil que alguien pueda a la vez robar esos miles de millones de nodos, ¿vale? También se podría añadir que incluso con este tema, con la ley sobre la protección de datos, nosotros los europeos también hemos sido los pioneros, ¿no? Y hemos podido exportar estas normas al resto del mundo. Aquí tengo una pregunta muy interesante de la parte de Diego Iglesias. Y Diego quiere saber cómo tú ves, Ana, el tema de desinformación, sobre todo acerca de las elecciones europeas que vamos a tener en junio. ¿Estamos protegidos los europeos, hablando de injerencias de Rusia, de China, por ejemplo? Bueno, creo que vuelvo a contestar parecido a lo anterior, se me ha pegado lo gallego de Javier, y diré que básicamente estamos muy concienciados de la importancia de ello, tanto que la semana pasada el Parlamento hizo una resolución histórica pidiendo que se investigue en concreto a 2 eurodiputados con nombres y apellidos que están hoy sentados en el hemiciclo por sus injerencias rusas. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos dan miedo cosas que a lo mejor no entendemos, como que alguna inteligencia, algún hacker nos espíe en el supramundo este virtual, y sin embargo tenemos cosas mucho más mundanas, como 2 señores sentados en el Parlamento Europeo pasando la información a terceros países que van en nuestra contra. Entonces sí, me preocupa mucho lo otro, pero me preocupa más, o me preocupa antes, que los eurodiputados que se sientan en el Parlamento tengan
esa implicación con la democracia y tengan esa claridad de a quién responden sus intereses, ¿no? Que están aquí para defender los intereses de la Unión Europea y no intereses espurios de terceros países, en este caso Rusia. Todavía hace un año ya que pasó el escándalo del Qatar Gate y de nuevo todavía hay diputados involucrados que se sientan en el escaño, ¿no? Esto a nivel del Parlamento Europeo, pero esto se entiende en todas las administraciones. Si aquí, que estamos como en el foco porque somos pocos en relación a todo el grupo de ciudadanos que representamos, pasa, imaginémonos si descendemos a los cientos de gobiernos nacionales, regionales, municipales que pueden compartir de manera coloquial información sensible con potencias extranjeras, ¿no? Creo que estamos muy concienciados de la oportunidad y de la importancia que tenemos. De nuevo, creo que la tecnología puede ser una herramienta que nos ayude a ser más competitivos en esta lucha y, de nuevo, pienso que no hay mejor cuestión que vender a los ciudadanos que regalarles, que es la transparencia. Aquí tengo una pregunta de participante en el chat. Buenos días y gracias por su intervención. Preocupa efectivamente... Ay, espera... Preocupa efectivamente que la inteligencia artificial en un futuro pueda suponer un reemplazo de muchos puestos de trabajo, sobre todo quizás en la administración pública. ¿Qué medidas se están preparando al respecto en la Unión Europea? Lo has mencionado ya en tu introducción, Ana, pero quizás puedes profundizar un poco. Sí, como decía, básicamente no es tanto que la inteligencia sustituya a puestos de trabajo, sino que lo que va a hacer es transformarlos, transformar las habilidades que se requieren para el desempeño del puesto. Y en ese sentido, lo que está haciendo la Unión es destinar fondos, estamos destinando parte de nuestros presupuestos a esa reeducación o formación a lo largo de la vida, aprendizaje a lo largo de la vida, que decimos en el ámbito del Ministerio de Educación en España, aprendizaje a lo largo de la vida para que las personas que hoy desempeñan ese puesto las siguientes necesidades del mismo puesto, ¿no? Y todo esto debe enfrentar en algo que nos preocupa en general en la Unión Europea, pero en particular en España, donde nuestros niveles de competitividad son menores que la media. Es verdad, tenemos la sensación de que trabajamos muchas horas, pero los datos dicen que no somos lo productivos que lo son nuestros vecinos de otros Estados miembros. Quizás deberíamos ver esto como una oportunidad en lugar de como una amenaza y ver la oportunidad de incorporarnos al uso de las tecnologías para aumentar esa competitividad de nuestros trabajadores y de nuestras empresas. Otra pregunta. Ana, ¿tú ves viable una vez se corrija la brecha digital que llegue el día en el que la administración pública esté gestionada enteramente por una gran base de Big Data cuando la tecnología esté suficientemente desarrollada? ¿Podrías dar un plazo para ese escenario? Bueno, eso ya me parece un poco 1984, ¿no? ¿Qué es tu punto de vista acerca de ello, Ana? Mira, no creo que sea no viable, creo que no es deseable. Eso. Creo que para el uso y gestión de los derechos de las personas siempre tiene que haber personas mediando. La inteligencia artificial nos puede asistir en rutinas, en tareas rutinarias, pero hay muchas cuestiones que exceden de los parámetros que podemos estandarizar en un algoritmo y para eso tiene que haber personas. Y como decía en la exposición inicial, tenemos sistemas de inteligencia artificial muy buenos en algunas tareas concretas. Ya se han implantado en muchos ayuntamientos algo que se llama RBA en inglés, en las siglas en inglés, en español es automatización robótica de procesos. Eso lo hace muy bien la máquina, pero siempre tiene que haber una persona para supervisar casos que exceden de las reglas o que son excepcionales por otras cuestiones personales. La máquina no tiene esa capacidad nunca. Solo para anunciaros que el asistente de Ana ya nos ha mandado el teléfono del chatbot. Los asistentes mortales han hecho el trabajo.
Estando. Sois muy activos. Y entonces ya lo tenéis en el chat y os vamos a ponerlo ahí y también os lo vamos a mandar por email a los que se han suscrito pero no han podido conectarse hoy. Ana, tengo aquí. Con todo el cariño, sabiendo que es una versión beta y que estamos justo siendo pioneros Bueno, para quitarles el miedo a nuestros colegas eurodiputados a hacer este tipo de cosas y para llegar a cuantos más mejor y sentar este precedente, ¿no? bueno, siempre hay que tener un punto de partida, ¿eh? Hay que Eso. empezar por algo, ¿no? Todo esto para decir que si hay algún error, me excuso en la máquina. Perfecto. Tengo otra pregunta aquí de Carlos Uselo. Dos preguntas incluso. ¿Respeta ChatGPT nuestra privacidad? Es la primera pregunta de Carlos. Y la segunda, ¿conoce algún curso básico y gratuito online sobre inteligencia artificial con buenos contenidos? Bueno, eso es muy Sí, eso es muy al fácil. grano, digamos así. Que le invito a que nos haga la pregunta por email y así le podemos dedicar el tiempo suficiente a ver, porque hay que ver de dónde partimos, ¿no? Para saber cuál puede ser lo más adaptado a su persona en concreto. ¿Respeta ChatGPT las normas? Sí, porque se adapta a nuestro marco legal. Y de nuevo vuelvo a lo mismo, si tú usas ChatGPT gratuitamente, estás asumiendo que el producto eres tú, entonces están haciendo uso de lo que tú buscas, usas, de tu perfil, etcétera. Ahora ya, si tienes la versión de pago, pues aceptas otro tipo de cláusulas y tus datos son usados en otro tipo de medida. Otra pregunta que me parece muy interesante del IES Cantabria. Nuestros alumnos de secundaria y bachillerato utilizan la inteligencia artificial en sus trabajos. Quieren preguntar cómo les afectará la normativa y sus restricciones al ser también menores de edad. Un tema muy sensible, ¿no? Sí, muy importante, sí. A ver, utilizar la inteligencia artificial con fines académicos, en principio, no tiene mayor complicación, salvo que queramos engañar al profesor y decirle que lo hemos hecho nosotros. Ahí es donde vamos con la importancia de la transparencia. ¿Querrá decir eso que no se pueda usar? No, se podrá usar y se sabrá que se ha usado. Y ahí es hacia donde vamos. Tendremos que tener algún tipo de etiquetado específico para decir que tal contenido ha sido generado con inteligencia artificial, ¿no? Eso, igual que también lo utilizan en otras profesiones, algunos periodistas lo utilizan, ¿no? O mis asistentes a veces lo intentan y no está mal, salvo que pretendan engañarme. Si me dicen, he hecho esto con la máquina, fenomenal, fenomenal, pero mi ojo tendrá que ser un poquito más selectivo porque a mis asistentes les conozco y a la máquina no. Esto funciona limitando también la creatividad de la máquina, ¿no? Entonces, ahí, digamos que la respuesta concreta es, tema de los menores de edad es importante, pero es un tema diferente. Necesitamos que puedan ser identificados para saber qué pueden usar y qué no. Y tema de uso en general para cualquier contenido, ya sea académico, ya sea periodístico, ya sea de otro tipo de trabajos, fenomenal, siempre y cuando no pretendas suplantar tu trabajo, ¿no? Eso es lo que tenemos, que educarnos en el uso y no en el abuso. Mm. Aquí una pregunta que también serviría para tu chatbot, creo, pero te la voy a hacer aquí en directo. Viene de Carlos López, de AEPT. Carlos nos dice muchas gracias por la exposición, Ana. Importantísima la inteligencia artificial para el sector turístico español. Desde la Asociación Española de Profesionales del Turismo lo potenciaremos. ¿Hay algún plan europeo concreto de la inteligencia artificial para el sector? Bueno, pues un saludo a Carlos, que nos conocemos de mi vida anterior, en donde yo era portavoz de turismo en la Asamblea de Madrid. Así que muchas gracias por estar también pendiente a esto. Carlos sabe que la tecnología a mí siempre me ha interesado, estando dedicada al sector que fuera, también al sector turístico. Y por supuesto que hay maneras de utilizar esta tecnología para ayudar al sector. Una de ellas la mencioné antes. El hecho de que ahora entes no biológicos sean capaces de generar contenido
nos habilita la posibilidad de que también somos capaces de hacer proyecciones y previsiones. Y eso, por ejemplo, para calcular o modular la demanda turística es muy útil para el sector privado porque permite anticiparse y preparar los recursos, digamos, humanos necesarios en cada campaña, en cada temporada o lo que sea, pero también muy útil para el sector público porque nos permite poner el foco sobre qué tipo de medidas, de políticas activas necesitamos para revitalizar un sector o un territorio o lo que sea, ¿no? Yo creo que, de nuevo vuelvo sobre lo mismo, no es a este nivel del Parlamento en donde vamos a diseñar nada específico para el turismo, sino que desde lo que diseñamos aquí son los gobiernos autonómicos quienes van a tener herramientas muy útiles para trasladar al día a día de los ciudadanos cómo esta tecnología puede facilitarles y puede hacer más fácil su vida, en este caso, en el ámbito laboral. Y con la próxima pregunta volvemos al mundo geopolítico. Ya vemos que este tema toca básicamente a todo, ¿no? El grande, la política grande, pero también la vida cotidiana de los ciudadanos. Tengo una pregunta de Patricia Vadillo. Y Patricia dice, se sabe que la gente ya está desarrollando armas inteligentes. ¿Vamos a necesitar un marco global para controlar estas armas? Bueno, probablemente, igual que durante el siglo XX se hicieron varias convenciones que no son normas, sino acuerdos generales de distintos países, como la Convención de Venecia, la de Ginebra, etcétera, para tal, y cuando luego hay una guerra, pues hay alguien que se la salta, por ejemplo, en el caso que tenemos ahora también de actualidad, en el atentado terrorista de Hamás contra Israel, se han saltado todas las normas, por llamarlo de alguna manera, aunque suena feísimo hablar de normas de la guerra, aunque se lo han saltado con los rehenes civiles, etcétera, etcétera, lo cierto es que es hasta donde podemos llegar. Hay una normativa internacional, hay una convención nacional y quien se la salta después podrá ser juzgado por haberlo hecho. En el ámbito de la tecnología vamos a lo mismo. Hay que incorporar para la parte bélica este tipo de usos dentro del acuerdo internacional, digamos, es que suena feísimo decir fair play de la guerra, pero es la manera de explicarlo para que lo entendamos todos. Y tendremos que hacerlo y también así habilitaremos a los tribunales internacionales para que juzguen a quien viole esas normas, ¿no? No sé, yo creo que es más fácil empezar por acordar el buen uso y castigar el mal uso. Prefiero que tardemos más en acordar cuáles son los malos usos, ¿no? ¿Y crees que Europa va a tener un papel para crear también un marco global, digamos así? Porque por lo que veo, los Estados Unidos están haciendo un poco lo suyo. No sabemos exactamente lo que está pasando en China, ni siquiera en Corea del Norte. ¿Podríamos nosotros, los europeos, los que avanzamos un poco esta conciencia global? ¿Qué piensas? De hecho, creo que de eso es de lo que somos verdadera potencia mundial, ¿no? Somos potencia mundial en generar normas de protección de derechos. Lo fuimos desde nuestro propio nacimiento con la Unión Europea, lo hemos ido siendo en distintos momentos de avance tecnológico, como tú bien decías antes, con la protección de los datos, y lo estamos empezando a ser con el marco de esta normativa para la inteligencia artificial, que claramente va a ser un punto de inflexión, va a ser una disrupción. Bueno, ya estamos acabando con el tiempo. Has provocado muchísimo interés. Te voy a hacer una última pregunta, pero yo creo que vamos a tener que hacer otro conversando contigo para abordar todas esas preguntas y además, después de la adoptación del reglamento, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Y qué falta por hacer. Pero tengo una última pregunta de Ana Paría. Y Ana quiere saber si los procedimientos europeos tienen que cambiar para estar a la altura de los cambios que vamos a ver en el futuro con esta inteligencia artificial, con unos cambios tan rápidos. ¿Qué piensas, Ana? Yo pienso que tenemos un reto de adaptar nuestra gobernanza.
a los cambios tecnológicos, por supuesto, pero a otra cosa casi más importante, que es el cambio en la concepción del tiempo que los cambios tecnológicos traen consigo. Porque, como yo decía antes, con estas tecnologías casi que tenemos dos vidas en paralelo, la física y la virtual. Eso hace que dediquemos, digamos, la mitad de tiempo a cada cosa y todo parezca el doble de rápido. Entonces, los tiempos que están aquí son tiempos, diría, de la era industrial. A lo mejor tenemos que nosotros mismos como cámara hacer esa transición digital y dar respuesta a la concepción del tiempo que tienen los ciudadanos. Como decía, ya en el 2020 nos olvidamos que esto de la inteligencia artificial parecía importante y hemos tardado 4 años en tener una norma que vaya a ir, o sea, 2020, estamos en el 24 ya, ¿no? No podemos manejar esa concepción de los tiempos que casi incluso exceden la legislatura de los mandatos nacionales, ¿no? Hemos de hacer esa transición digital nosotros también. Entonces, tenemos mucho trabajo por delante y, bueno, podríamos seguir aquí hablando durante 1 o 2 horas más. Ana, te agradezco muchísimo el hueco que has hecho para nosotros en tu agenda apretada. También muchas gracias a vosotros, los oyentes. Que tengáis un buen día y, bueno, nos volvemos a ver en otro Conversando. Muchísimas gracias. Gracias a todos.